Hola, mi nombre es Carla y este es el video de continuación sobre los temas de oftalmología. El día de hoy estaremos hablando sobre semiología del ojo. Bien, vamos a comenzar con el motivo de consulta. Aquí debemos de considerar si el motivo es visual, o sea, si es que afecta a la función o tal vez es un tema no visual, que afecta el confort, referentemente a la incomodidad del paciente. Entonces, el paciente suele decir que viene por un control de lentes, pero casi siempre hay algo detrás. Y nuestra labor como médicos generales sería tratar de rastrear ese problema, ese síntoma específico. Muchas veces se trata de vicios de refracción. Los vicios de refracción son errores en el enfoque del ojo. Hablamos de miopía, hipermetropía, astigmatismo. Son la causa más común de consulta, pero el error de nosotros sería asumir que todo es por lentes, porque si un paciente cree que todo se soluciona con lentes o con gafas, nosotros debemos de ser los primeros en decirles que no es así y debemos de sospechar en si existe algo más allá del veo mal. Urgencias. Aquí la clave es el tiempo, es la temporalidad, porque esto nos va a dictar la fisiopatología. Si hay una pérdida brusca, nosotros debemos de preocuparnos y tomarlo como un signo de alerta máxima. ¿Por qué? Porque esta pérdida brusca se va a definir como aquella que ocurre en segundos o minutos, y generalmente estos problemas son de origen vascular, como una embolia o un desprendimiento de la retina después de un trauma ocular. También tenemos a la pérdida reciente o los problemas de aparición reciente. Esto tiene una gravedad alta y nos orienta a cuadros inflamatorios o tal vez infecciosos, que no son errores de lente, no tienen que ver con refracción. Y también tenemos los problemas de lateralidad. Un síntoma unilateral casi siempre apunta a una patología local del globo ocular, o tal vez del nervio óptico. Si es bilateral, debemos pensar en enfermedades sistémicas, tal vez neurológicas o vicios de refracción no corregidos. También tenemos a las enfermedades de curso progresivo, lento, y esto ya tiene una importancia moderada porque ya es algo crónico, algo con el que el paciente ya viene cargando durante años. Dificultad en la lectura, que es algo muy común, por no decir el motivo de consulta más común en oftalmología. ¿Por qué? Porque cuando la visión borrosa es central o dificulta exclusivamente la lectura, nosotros podríamos pensar que la culpable es la mácula, que es el centro de la retina. Entonces hablamos de la metamorfopsia. ¿Qué viene a ser la metamorfopsia? La metamorfopsia es la percepción distorsionada de las formas. Muchas veces dicen los pacientes que ven como que las letritas flotan, como que las líneas se mueven. Y esto es básicamente metamorfopsia, distorsión. Las líneas rectas se ven onduladas y esto ocurre porque recordemos la anatomía de la retina. La retina es básicamente el centro donde se forma la imagen, y ya sea por líquido, podría ser por una corioretinopatía central serosa, por un edema macular diabético, o tal vez por una degeneración que está perdido su función. Y es por eso que el paciente ve de esa manera. Para evaluar esto podríamos utilizar una rejilla de Amsler, que básicamente es una cuadrícula donde el paciente fija la vista en un punto central. Si las líneas curvas o áreas desaparecidas se notan bastante en esa cuadrícula, nosotros podríamos pensar que es un diagnóstico retinal. Aquí también tiene que ver mucho la epidemiología. Si es una dificultad de lectura en un adulto joven, podríamos pensar que es una retinopatía serosa. Si es un paciente diabético y hay una visión borrosa, es un edema macular. Y ya si es un adulto mayor, lo primero que se puede pensar es que es por degeneración, ¿no? Por el paso de los años. La astenopia y la insuficiencia de convergencia. La astenopia es el término médico para la fatiga visual. Es la incapacidad de mantener los dos ojos alineados mientras se enfoca a un objeto cercano. Es típica en estudiantes porque el dolor empeora tras horas de lectura, pero desaparece en vacaciones o fines de semana. También existe lo que es el ojito seco o la hipoclacrimia. La falta de lágrima basal causa ardor, un parpadeo frecuente, entonces las personas parpadean a cada rato. Un dato curioso, por ejemplo, es que si el paciente consulta por lagrimeo o epífora es el término que utilizan los oftalmólogos para denominar el lagrimeo, podríamos pensar que es un lagrimeo reflejo ante la sequedad. Este puede empeorar en ambientes con aire acondicionado, por ejemplo, o frente a pantallas, porque parpadeamos un 60% menos al estar concentrados. Y esto hace que mejoren precisamente los fines de semana, ¿no? Cuando no hay tantas pantallas. Tenemos el dolor. El dolor es uno de los aspectos más importantes de la anamnesis y depende mucho del tipo de dolor. Tenemos a un dolor súbito, puede que sea por un cuerpo extraño, por personas que se encontraban en su trabajo o haciendo algo previamente y tienen una sensación de roce, antecedentes de Smerin.
y eso ya se trata de un cuerpo extraño corneal. Vamos a profundizar este tema en trauma ocular. El dolor también nos puede contar una historia. Por ejemplo, en caso de un glaucoma agudo, no deberíamos de confundirlo con el glaucoma crónico, porque el agudo es una emergencia. El dolor es de mi cráneo, o sea, duele media cabeza, la pupila está media dilatada y está fija, no reacciona a la luz, y el ojo está muy duro al tacto como una piedra. El paciente ve halos, que son como unas líneas o como unos circulitos alrededor de las luces por el edema de la córnea, porque está muy inflamado. Si sospechamos, por ejemplo, de una neuritis óptica, podríamos pensar en una inflamación del nervio óptico, y ese dolor es sordo y aparece al mover el ojo. ¿Por qué? Porque los músculos extraoculares traccionan la vaina inflamada del nervio, y esto obviamente duele mucho. Tenemos también a la fotofobia, que va a indicar un compromiso de un segmento anterior. Por ejemplo, estamos hablando de la córnea o tal vez de una uveitis. El músculo ciliar se espasmea, tiene un espasmo con la luz, y eso va a hacer que el paciente tenga dolor. La diplopía. La diplopía básicamente es la visión doble del paciente. El paciente va a decir veo doble, veo como si las cosas se estuvieran moviendo. Existe la diplopía monocular, que es cuando el paciente ve doble con un solo ojo y al tapar el otro sigue viendo doble. El problema es dentro del ojo. Puede ser una catarata que divide la luz o puede ser una pupila deformada, por ejemplo. También existe la diplopía binocular, que esta sí va a desaparecer al tapar cualquier ojo. Es un problema ya de alineación, puede ser estrabismo. Cuando decimos que es una alerta, cuando un tercer par craneal está comprimido por un aneurisma, y esto es una de las peores causas, siempre hay que verificar si hay enfermedades cardiovasculares asociadas. Algo que también tenemos que tener en cuenta es que no toda diplopía va a ser causada por un problema, por una patología propia del ojo. Puede ser que el paciente esté tomando antidepresivos o antihistamínicos o antimaláricos, y eso también le puede provocar una diplopía. Es por eso que es muy importante la anamnesis. El examen físico. El examen físico es de las cosas más importantes en la anamnesis. Aquí se podría decir mucho con solo observar al paciente. Por ejemplo, cuando hay blefaritis. La blefaritis, se detecta básicamente observando una inflamación en el borde del párpado. Si ven a un paciente con rosácea, busquen blefaritis, porque la mala calidad de la grasa de la piel muchas veces afecta a las glándulas de los párpados, y esto es muy, muy común. En cuanto a los lentes, si una persona tiene miopía alta, el lente va a ser divergente, entonces esto va a hacer que su ojito se vea pequeñito. Vas a ver una persona con unos lentes grandes y unos ojitos chiquititos. En cambio, cuando una persona tiene hipermetropía, el lente es convergente, o sea, el lente se ve como una lupa, y esto hace que el ojo se vea más grande. Vas a ver que tiene como unos ojazos ahí detrás de los lentes. La agudeza visual es el primer test que siempre se toma en oftalmología. Es muy importante, uno de los más importantes, y siempre va a ir de la mano de la tabla de Snellen y el agujero estenopeico. El procedimiento básicamente es colocar la tabla a unos 4 o 6 metros aproximadamente, y se va a evaluar ojo por separado. Utilizar el agujero estenopeico, que es una lámina con un pequeño orificio, digamos por ahí unos 2 milímetros. ¿Y para qué sirve? Este agujerito va a eliminar los rayos de la luz, esos rayos periféricos que se enfocan mal, y solo va a dejar pasar a los rayos centrales. Entonces, si el paciente ve mal, por ejemplo, tiene un 20-100, 20-200, pero al usar el agujero sube a 20-40, el problema es refractivo, o sea que se puede solucionar con lentes. Pero si no mejora, el problema es una opacidad, puede ser una catarata o también puede ser un daño sensorial, retina, nervio, algo ya propio del ojo, una patología ocular. Tenemos a los reflejos pupilares y al test de Hirschberg. Bien, el test de Hirschberg básicamente se utiliza en pacientes que tienen estrabismo. ¿Y qué es el estrabismo? El estrabismo es la falta de alineación de los ojos que impiden que miren al mismo objeto. Esto va a causar visión doble, va a causar también disminución de la percepción de la profundidad. Esto se puede tratar, claro, se puede tratar con gafas prismáticas, con parches, ejercicios, etc. Tiene tipos también, es convergente hacia adentro, divergente hacia afuera, o también puede ser vertical. Muchas veces en niños es congénito y está asociado a síndrome de Down, rubiola, parálisis cerebral, entre otros. Aquí en la imagen, por ejemplo, vemos el tipo de estrabismos que podemos clasificar. El orto es una mirada normal. Endotropía es cuando el ojito afectado se va para adentro. Exotropía es cuando el ojo ya se va para afuera, e hipertropía cuando se va para arriba. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Si cae fuera del centro del ojo, nosotros al iluminar a los ojitos debemos hacer que ambas pupilas miren a la luz.
Si esta luz cae fuera del centro del ojo hay estrabismo, y cada milímetro de descentramiento equivale a 7 grados de desviación. También tenemos el cover de test, al intermitente y el alternante. El intermitente es cuando tapamos un ojo mientras el paciente fija un objeto. Si el ojo destapado se mueve para buscar el objeto, confirmamos una atropía, que es un estrabismo manifiesto. Y también tenemos el cover alternante, que es al pasar el oclusor de un ojo a otro rápidamente, podríamos detectar forias, que son desviaciones latentes que el cerebro va a compensar, pero obviamente va a causar cansancio, un cansancio visual. Y por último tenemos a los complementos del examen, al test de Ishihara, que es súper importante en personas que tienen daltonismo. Aquí vamos a ver círculos con figuras, letras, números en diferentes colores. Es para detectar si es que el paciente puede ver la desaturación de los colores, tiene una buena visión de los colores. Es muy importante, especialmente para las personas que quieren sacar su licencia de conducir, por ejemplo, porque las personas que tienen daltonismo tienen un problema con el color verde y con el color rojo, y pues ya se imaginan. También tenemos la fluorescencia, que es algo que se hace muy frecuentemente para detectar queratitis herpética. Aquí se va a aplicar una gota de este tinte y se va a iluminar con la luz azul, cobalto. Este tinte se deposita donde falta el epitelio, y si ven una mancha verde, hay una úlcera, por ejemplo. Si ven una forma de rama de árbol o dendrita, podremos pensar que es herpes, que es una queratitis herpética. Por último, pero no menos importante, tenemos la palpación y auscultación. No se olviden de esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, realizamos la palpación de la arteria temporal. Si el paciente perdió su visión súbitamente y la arteria está dura o le duele, hay que pensar en una arteritis de la temporal, que es una emergencia que requiere corticoides inmediatamente. Y la auscultación de la órbita, siempre debemos hacerla también, y es colocar el estetoscopio sobre el ojito, obviamente cerrado, y si escuchamos un soplo puede ser que haya una fístula carótida cavernosa. Esto es básicamente una comunicación entre la arteria y la vena detrás de un ojo, y es muy preocupante. Bueno, esto sería todo con respecto al tema de hoy. Nos vemos para el próximo video.